Parece muy sencillo, no podemos decir que solo por las formas en que desarrollamos conocimiento se nos pueda indicar si somos o no positivistas. También lo podemos ver en nuestra vida diaria. Por ejemplo, los aprendizajes que tenemos desde niños y que nos convocan a leer el mundo de cierta manera, donde lo que consideramos realidad responde solo a aquello que se nos ha indicado como una verdad irrefutable, pues consideramos que el único conocimiento válido es el que se da por el método científico. Así, anulamos o devaluamos aquellos conocimientos que denominamos populares o comunes. Como ustedes ya leyeron el texto de Semmelman, el conocimiento construye un poder institucional. En nuestro entorno, incluso se anularon los conocimientos que se reconocían como ancestrales, porque no fueron puestos a prueba o porque su comprobación no fue posible. El afán de la ciencia por poner todo a comprobación genera lo que se reconoce como racionalidad científica. Es decir, todo debe pasar por esta forma de conocer, el método científico, o no será considerado como válido, incluso en su sentido de valioso. De ahí que los sujetos cognoscentes, o la persona que quiere conocer, se inclina por este tipo de racionalidad. Son identificados así por ciertas características. La primera es que este tipo de sujetos son considerados siempre en escenarios llamados laboratorio. Esta representación lo que indica es que sacan el fenómeno de su contexto y lo llevan a aquellos lugares donde son sometidos a prueba. Así, el escenario en el que el sujeto cognoscente o investigador hace o realiza sus pruebas estará siempre dado por un rigor y un absoluto control sobre el fenómeno mismo, o lo que debería o considera él evaluable en este fenómeno. También se consideran sujetos objetivos, por lo cual la relación que se establece entre el sujeto cognoscente y el objeto o sujeto de investigación es distante. Desafortunadamente, la objetividad se ha entendido como la negación de la subjetividad del sujeto cognoscente. En esa medida, la objetividad se buscaba creando instrumentos de medición que lograran eliminar por completo cualquier presencia del investigador, dando por hecho que sin importar el observador, el instrumento arrojaría los mismos resultados. Curiosamente, deberíamos preguntarnos, si la elección en sí del sujeto y el objeto de investigación o indagación y la manera de abordarla no responde de por sí a una postura valorativa o subjetiva. Por último, otra característica es la postulación o el interés de la postulación de teorías o leyes universales o generales, que permitan explicar los fenómenos en cualquier contexto. Por eso, son considerados investigadores de ciencias nomotéticas. Esto pasa, por ejemplo, cuando se considera más importante la teoría que la realidad. Dado esto, es que los casos que no cumplen con la ley o la teoría no se encuentran dentro de la llamada normalidad. Son considerados desviaciones o errores que se entienden como probabilidades o como posibilidades, que pueden darse en este tipo de investigaciones. Los errores, desvíos o, en general, las circunstancias que no responden a la teoría casi nunca desvirtúan la ley. Si nos ponemos a pensar en esta situación, ¿cómo podríamos ver esto en las teorías de enfermería? Podemos hablar de que quizás, sin ser su intención, en nuestra práctica las hemos hecho generalizables e incluso universales. Parece muy
Cuando somos capaces de ver desde diferentes opciones un mismo fenómeno sin esperar obtener una verdad absoluta, sino más bien con el ánimo de comprender la realidad que se vive, podemos considerar que estamos más inmersos en un paradigma hermenéutico. La hermenéutica es interpretar, y en investigación se interpreta la realidad desde un universo de significados, surgidos desde la experiencia y los valores tanto del investigador como del sujeto investigado, que se entrecruzan a través del diálogo. Así, los investigadores e incluso los sujetos sin necesidad de ser investigadores que se vinculan a este paradigma tienen tendencias a reconocer su subjetividad y la de los otros como elementos necesarios para la construcción de conocimiento, de realidades y para su comprensión. Por ejemplo, existen muchos investigadores que intentan hacer investigación cualitativa, pero su paradigma es positivista. Esto hace que en ocasiones no crean en las historias o las narrativas de los sujetos investigados y busquen pruebas o distintas maneras de comprobar que lo que se ha dicho es cierto. O también hay quienes consideran que su construcción teórica es generalizable, o todos los individuos por igual, o que todos caben en este marco de interpretación. Esto pasa quizás cuando reconocemos el componente contextual e incluso de acercamiento subjetivo de los diagnósticos de enfermería, pero pretendemos que sean aplicados o usados a todos los sujetos de cuidado que puedan caber en este marco de diagnóstico. Así, habría que preguntarnos si quizás nuestros métodos son cualitativos, pero nuestras lógicas son positivistas. ¿Pueden ustedes poner un ejemplo de esto en sus vidas o en sus procesos formativos? Los investigadores y las personas hermenéuticas, interpretativas y dialógicas también cumplen con unas características. Unas de ellas son que no les importa parecer tontos, no les importa intentar verse como nativos o como no conocedores de algo. Pretenden incluso que este conocimiento vaya aflorando o se vaya generando en el proceso mismo de la investigación y no tanto de la teoría previa que ellos o ellas tienen. Son teóricamente inteligentes, pero son escépticos con la teoría. Aborrecen las instrucciones rígidas, pero saben seguir las reglas. Se ajustan a los datos sin dejar de ser creativos. Son muy buenos conversadores, pero son mejores escuchadores. Son perceptivos, honestos y francos, pero tienen tacto. Recuerdan detalles aparentemente insignificantes y saben hacer relaciones abstractas. Comprenden que dado su carácter emergente, la investigación cualitativa es con frecuencia desordenada, confusa y frustrante. Además que no es lineal. Por ello, raramente solicitarán o darán recetas para hacerla. ¿Ven ustedes opciones de que esto sea posible en la construcción de conocimiento en nuestra escuela de enfermería?